Miércoles 12 de octubre, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Noticias 7. Saludamos con toda la comunidad ecuatoriana que se suma no solo desde aquí, desde el territorio nacional, sino que se encuentra en otros países, en España, en Italia, donde están nuestros migrantes y que ayer celebraron el empate frente a la selección de Bolivia. Estaremos haciendo un análisis más adelante sobre esto con nuestro equipo deportivo, pero tenemos que saludar a esta hora también con nuestro compañero Abraham Verduga, que está en la ciudad de Guayaquil. ¿Viste el partido, Abraham? Así es, Vane, es un gusto saludarte. Vimos el partido, lo sufrimos y bueno, finalmente nos quedó un buen sabor de boca. Ese empate de visitante de todas maneras nos deja con mucha expectativa para clasificar al Mundial. Arrancamos de inmediato este servicio informativo, hay mucho que contarles. Empezamos con titulares. El 27 de octubre en Quito se instalará la mesa de negociaciones para la paz entre el Ejército de Liberación Nacional ELN y el gobierno colombiano. Hoy se realizará la votación del proyecto de ley de medicina prepagada. En Manabí, el presidente de la República recorrió obras viales como parte de la reconstrucción. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, canceló su visita a Francia programada para el 19 de octubre. Comencemos con eso entonces, con el fútbol que vivimos ayer desde La Paz, desde Bolivia. Vemos a continuación cuál es el escenario que enfrenta la selección de Ecuador de cara a clasificar al próximo Mundial de Fútbol Rusia 2018. Esto tras el empate en condición de visitante frente a la selección de Bolivia. Aquí el resumen. Un empate en La Paz que suma en este largo camino eliminatorio e independientemente de la posición en la que la Tri quede concluida esta 10ª fecha, las opciones matemáticas de lograr la clasificación están intactas. Ecuador alcanza 17 puntos más 4 de gol diferencia y aunque es difícil anticipar qué selecciones conseguirán el pasaporte mundialista, basándonos en anteriores experiencias, las estadísticas señalan que para lograr el repechaje se requieren de 27 puntos y para conseguir un pase directo al menos 30. En este sentido, Ecuador debería sumar por lo menos 3 victorias y un empate, que es lo que ocurrió en Bolivia. Un objetivo que se avisora posible si hacemos respetar nuestra condición de locales y mucho más si la selección consigue pescar un par de puntos fuera de su reducto. En este panorama, de aquí en adelante tenemos 4 partidos en condición de locales contra Venezuela, Colombia, Perú y Argentina, cotejos que nos podrían dar los 9 puntos que virtualmente requerimos para estar entre las 5 primeras selecciones. Los próximos 2 cotejos serán decisivos al cerrar el año, ya que nos enfrentaremos el 10 de noviembre contra un rival directo, Uruguay, y posteriormente recibiremos a Venezuela el 15 del mismo mes. Faltando 8 fechas, las posibilidades de lograr una nueva cita mundialista son positivas. Todo dependerá de la capacidad de corregir los errores en la saga y en la eficacia de los goleadores del equipo de todos. César García, Ecuador TV. Muy bien, 6 de la mañana, 33 minutos. Vamos con otros temas. El presidente de la República, Rafael Correa, visitó el norte de la provincia de Manabí. Ahí recorrió obras viales como parte de la reconstrucción, además una escuela provisional, y verificó los avances de construcción de viviendas. Con la alegría de los estudiantes de la unidad educativa Magali Manson del Valle, fue recibido este martes el presidente en Chone, cantón de Manabí. Luego de visitar esa escuela provisional que reemplaza la afectada por el terremoto, se dirigió a la vía Chone, Bahía de Caracas, donde realizó un recorrido en la carretera. Obviamente estamos reconstruyendo la vialidad de Manabí, de Esmeraldas, como en todo el país, ¿no? Pero aquí vamos más aceleradamente, reparando los daños que ocasionó el terremoto, y también esta vía la habíamos empezado antes del terremoto, terminándola ya, ¿no? Son de gran calidad las escuelas, las tienen impecables, los maestros muy comprometidos, los chicos muy bien con muy buen comportamiento, se los ve bien presentaditos, cuidando la escuela, entonces da mucha alegría. 27.7 kilómetros de carretera son las que están en reconstrucción. Estas favorecerán a cientos de habitantes de Tosagua, Chone y Sucre. Aunque la obra será entregada en diciembre, ya lleva un avance de 90%. La inversión de la vía que une Chone y Bahía de Caracas supera los 45 millones de dólares. Estamos rehabilitando la vía, estamos mejorándola y estamos reforzándola. Sus habitantes, con carteles y muestras de cariño, agradecen esta obra. Y ojalá que el presidente ahorita que está aquí se dé cuenta que esa vía es muy importante, porque deslaza a Tosagua y es una vía corta para hacer un cruce a Bahía, a Chone, a San Antonio, todo. Entonces sí es bonito y lindo verlo al presidente aquí. En la tarde el primer mandatario constató los avances en reconstrucción
construcción de viviendas y demolición de edificios en Bahía de Caracas. Luego disfrutó del partido de la Tri junto a los albergados. Todos celebraron con entusiasmo los 2 goles de la Tri. Pero qué importante que nuestro señor presidente venga y comparta este tipo de eventos, como es ver un partido de fútbol, como es este tipo de actos que sí hacen que nos olvidemos por un momento de la situación trágica. Estamos contentos, que ojalá siga viniendo más seguido. Nos sentimos muy felices porque sabemos que el presidente se acuerda de nosotros y viene a compartir un momento de alegría al lado de nosotros. Desde Bahía de Caracas, con imágenes de Elías González, Kerly García, Ecuador TV. En el conversatorio con los medios de comunicación, el jefe de Estado Rafael Correa se refirió a las negociaciones para la paz entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano. Escuchemos. ¿Por qué se dan los diálogos en Quito? O sea, nosotros no hemos presionado nada, siempre hemos estado aquí, nadie busca figurar, solo buscamos servir, y esto fue absoluta libertad, decisión del gobierno colombiano y del ELN. Tuvieron sus conversaciones confidenciales, 6 reuniones en Ecuador. Entonces creo que por el éxito, lo bien organizadas que estuvieron esas reuniones, decidieron continuar con las conversaciones formales. Yo no sé si el país entiende lo que estamos hablando, no estamos hablando de un proceso similar al de la FARC. El que se dio en Habana, ahora se va a dar con el ELN, el otro grupo guerrillero de Colombia, en nuestro país. Y es un gran mensaje, porque después del resultado desfavorable del referéndum del 2 de octubre, había mucho peligro de que retroceda la paz, de que la FARC tome las armas nuevamente, y en lugar de eso se anuncia esa extraordinaria noticia de que el Ejército de Liberación Nacional se sienta también en la mesa de negociaciones. Entonces, una gran noticia, ojalá entendamos la magnitud de esto. Y han decidido hacerlo en Ecuador, y Ecuador está a las órdenes de Colombia, más aún, para alcanzar la paz tan anhelada. Lo ratificaba el presidente, el próximo 27 de octubre en Quito se instalará la Mesa Pública de Negociaciones para la Paz entre el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y el gobierno colombiano. Existe expectativa por lo que este proceso representa en la región. Así lo informó la noche de este lunes el canciller ecuatoriano. Luego de un largo proceso de más de 30 reuniones no oficiales, el camino para la paz entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano es una realidad que sucederá en Quito. El 27 de octubre en Ecuador inauguraremos la primera mesa de diálogo público. Ecuador, junto a países como Cuba, Chile, Venezuela, Noruega y Brasil, representan los garantes en este proceso. Queremos agradecer la confianza de las partes en las gestiones y los buenos oficios del gobierno ecuatoriano. Las mesas de negociación tratarán temas como la sociedad en la construcción de la paz, dinámicas y acciones humanitarias y principalmente entrega de secuestrados, con una condición al respecto. Con 2 casos que se deben resolver antes del 27 de octubre. Organizaciones como ACNUR saludan este gesto de Ecuador, en donde se encuentra el mayor número de refugiados de este conflicto. Ecuador ha tenido un rol muy importante en lo que compete al mandato del ACNUR. Es un ejemplo a nivel mundial para lo que es en este momento la recepción de refugiados. Mientras que para el exmandatario colombiano y secretario de UNASUR, Ernesto Samper, este paso con el ELN se suma a un proceso de paz integral. Es la pieza que le faltaba para completar el proceso de paz en Colombia. Para Ecuador, estas negociaciones, tanto con las FARC como con el ELN, constituyen una oportunidad para el fomento fronterizo. Pero lo más importante en el tema de la frontera es el desarrollo y la presencia de los estados de forma integral, no solo del eje de seguridad, sino como un eje de desarrollo, de educación, de salud. Un delegado ecuatoriano acompaña este proceso de forma activa. Esa persona se llama Juan Meriguet, él está en este momento en Caracas, es una de las personas que sumilla el acuerdo de Caracas de hoy. El acuerdo contempla que tanto la mesa inicial como la etapa final se cumplan en suelo ecuatoriano como un hito histórico de las últimas líneas que se escriben al respecto de este conflicto en la región. César García, Ecuador TV. Y por supuesto en Colombia existe expectativa por el inicio del 6º intento para conseguir un acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Sectores políticos expresaron su criterio sobre este tema.
Las primeras reacciones al anuncio de la fase pública de negociaciones entre el gobierno de Colombia y los delegados de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN en territorio ecuatoriano se empiezan a registrar. Las víctimas de esta organización apoyan el proceso de paz. Han sido grandes los esfuerzos de la ciudadanía y de la sociedad civil y especialmente de la campaña Paz Completa, precisamente para que avanzaran las negociaciones entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno nacional. Las recomendaciones y criterios de prudencia que vienen de miembros del Poder Legislativo son una muestra de la expectativa que se tiene para este sexto intento de paz con este grupo irregular. Yo prefiero la prudencia y esperar poco en un plazo prudente, porque con el ELN todavía hay mucho camino por correr, todo es nuevo. A las FARC finalmente se necesitaron 6 años para llegar a un punto de madurez y de firma del acuerdo, así que yo soy de un optimismo absolutamente moderado. Sobre todo piden al gobierno colombiano que tome en cuenta la reciente muestra que la ciudadanía dio en las urnas al acuerdo alcanzado con las FARC. Entonces, no entregarle todo al ELN como le entregó todo a las FARC para que más adelante no haya problema. ¿Qué le recomendaría yo al gobierno nacional y al ELN? Es que entren en un cese trilateral al fuego. Yo creo que eso es vital para que el proceso tenga credibilidad. Esto mientras el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció que las personas que se encuentren secuestradas por el ELN serán liberadas antes del inicio de la fase de negociaciones que arrancarán en territorio ecuatoriano. Había una lista inicial de 8 secuestrados y sobre esa lista se está trabajando, pero hay que confrontar la información. Carlos Flores, Ecuador TV. Son las 6 de la mañana, 42 minutos. Cambiamos de tema. Hoy la Asamblea Nacional realizará la votación del proyecto de ley de medicina prepagada. Las autoridades de salud y del IES destacaron las bondades de la normativa. La ley vigente que regula a las empresas de medicina prepagada data del año de 1998. Desde que entró a discusión la propuesta de nueva normativa en marzo de 2014, se evidenció la necesidad de establecer una adecuada regulación. Estas empresas vuelan por debajo del radar. Actualmente no son reguladas ni por la super de compañías, valores y seguros, ni anteriormente fueron reguladas por la super de bancos. Por tanto, no se cuenta, explica, con información de la cartera de usuarios, capitales sociales, reservas técnicas y patrimoniales. Incluso añade, los reclamos de salud no los conoce el Ministerio Rector, ni tampoco la Superintendencia de Compañías en caso de cobros indebidos o reembolsos. La ley es hecha de traje a la medida para las empresas de medicina prepagada. En lo que respecta al IES, por ejemplo, los gastos de atención en salud son de alrededor de 2.100 millones de dólares anuales. Con la aplicación de la nueva ley de medicina prepagada, se recuperaría unos 35 millones, es decir, un 2% del total del rubro de salud, asegura el presidente del Consejo Directivo. Con lo cual, el argumento de que el IES busca solventar sus gastos ante una supuesta quiebra de la institución queda sin sustento, añade. Se trata de poner orden en la casa y de terminar con ciertos abusos. Otros datos. En el Ecuador, alrededor de 900.000 personas tienen un seguro privado. De ese universo, 400.000 también están aseguradas al IES. En el 2015 fueron atendidas 110.000 personas en los hospitales de la Seguridad Social. Se apunta entonces a que las empresas de medicina prepagada cubran con el monto de la póliza contratada. Sí se pueden dar casos en que un contrato sea de $5.000, se hace un trasplante renal con nosotros, cuesta más de $100.000, la empresa de medicina prepagada privada cubre $5.000 y nosotros los $95.000 o lo que cueste, pero ni siquiera eso han venido pagando. Este miércoles la Asamblea conocerá y someterá a votación el veto parcial del Ejecutivo sobre esta normativa. Estas compañías en su tarea tienen que asumir la justicia, la equidad. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y el presidente de la República, Rafael Correa, también se pronunció sobre este tema. Escuchemos sus declaraciones. Calculamos, hay unas 600.000 personas con seguridad, con medicina prepagada, ¿no? No sé si hay alguien del IES, porque tenemos la estadística que tal vez puede fallar un poco, pero no sé si Salud tenga esta estadística. Como 160.000 se hacen atender en el IES, teniendo seguridad, medicina prepagada, ¿no? Van y se atienden al IES. Entonces lo que dice la ley es perfecto. Si ellos van a una clínica privada, les paga la compañía, ¿no?, de salud prepagada, de medicina prepagada. Entonces si van al IES, también tienen que pagar al IES. No quieren. Dicen que van a quebrar, que eso les cuesta como 70 millones. En otras palabras, en su plan de negocio están considerando que un gran porcentaje de sus clientes sean atendidos por el Estado gratuitamente. Es decir, subsidiar a negocios privados. ¿Por qué lo vamos a hacer? Y eso sale a defender Roberto Aspiazo,
del comité empresarial, que cuando es para los pobres de subsidio, ahí sí son enemigos de los subsidios del gasto público. Cuando es para el bolsillo de la gallada, ahí sí es que el Estado tiene que subsidiar. Estos que nos hablan de reducir impuestos, gasto público, subsidio, ahora sí definen el subsidio no a los pobres, sino para las compañías de medicina prepagada, porque eso es lo que están defendiendo. Vamos con noticias fuera de nuestras fronteras. Este miércoles la oposición en Venezuela realizará un simulacro nacional de recolección de firmas con el objetivo de presionar al Consejo Nacional Electoral para que el referéndum de revocatoria de mandato en contra del presidente Nicolás Maduro se realice en este año. La Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, hizo un llamado a realizar movilizaciones y denunció que desde el Tribunal Supremo de Justicia se pretende supuestamente suspender este proceso. Autoridades del gobierno también pidieron a sus seguidores a manifestarse en las calles en respaldo al mandatario. Y le contamos también que el expresidente de Perú, Ollanta Humala, es incluido por la Fiscalía en la investigación de lavado de activos que se realiza a su esposa Nadine Heredia, mientras que la Organización Mundial de la Salud, escúchelo bien, pide a los gobiernos imponer una tasa del 20% a las bebidas azucaradas por el incremento de la obesidad. Este es nuestro resumen de las noticias internacionales. Las autoridades del Perú informaron que el expresidente Ollanta Humala será investigado por el delito de lavado de activos por el uso de 1.5 millones de dólares supuestamente enviados desde Venezuela y Brasil para su campaña electoral en 2006, investigación en la que está involucrada su esposa Nadine Heredia. La Fiscalía pidió el levantamiento de sus secretos bancarios, tributarios y bursátiles como medidas previas a su comparecencia. Sin embargo, los medios de comunicación locales indicaron que el exmandatario permanece en España desde el lunes pasado. Un enfrentamiento entre policías y pobladores de la ciudad boliviana de El Alto dejó 4 heridos y 10 detenidos. Se trata del segundo día de paralizaciones en rechazo al bloqueo de varias avenidas. Los manifestantes rechazan las acciones de la alcaldesa de esta localidad, mientras que desde el municipio se acusa al gobierno del presidente Evo Morales de promover estas movilizaciones. Los bombardeos se reanudaron en la ciudad siria de Alepo, donde causaron un número indeterminado de muertos y heridos, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos con sede en Londres, que de momento reporta solo a 27 víctimas mortales. Aviones de guerra no identificados tuvieron como blanco los distritos de Al-Firdous, Al-Qasa y Al-Madi, zonas rodeadas por el ejército y controlada por los rebeldes. Desde el Vaticano, el Papa Francisco pidió una vez más el alto al fuego. La Organización Mundial de la Salud propuso a todos los gobiernos en el mundo a que las bebidas que contienen azúcar sean gravadas con un impuesto especial de al menos un 20% para reducir el consumo de azúcar y con ello la obesidad. Según cifras de la OMS, en 2015 había 42 millones de niños menores de 5 años que sufrían sobrepeso. Además, el número de enfermos de diabetes aumentó de 108 millones en 1980 a 422 millones en 2014. Fanny Lara, Ecuador TV. Y hoy, 12 de octubre, Quito será el escenario de una movilización por el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad. La Constitución lo garantiza. El Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades es una de las instituciones que trabaja por la aplicación de la normativa referente a la plurinacionalidad e interculturalidad. Ya no estamos folclorizando a nuestros pueblos y nacionalidades, sino que al contrario estamos mostrando aquellas culturas, tradiciones ancestrales que antes no los podíamos mirar en los espacios televisivos. Y por ello, este 12 de octubre está prevista una gran movilización con delegaciones de los diferentes pueblos y nacionalidades del Ecuador, encaminada a fortalecer una conciencia ciudadana sobre los derechos individuales y colectivos. Ahí nos vamos a concentrar campesinos, indígenas, amas de casa, estudiantes, instituciones del Estado. Reinterpretando la fecha que antes se la conocía como el Día de la Raza, pensamos que los 365 días deben ser para la plurinacionalidad y la interculturalidad. El decreto ejecutivo 910 del 10 de octubre de 2011 declara al 12 de octubre el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad, destinado a reconocer y rectificar el verdadero significado del acontecimiento de dicha fecha y promover el diálogo entre las diversas culturas y saberes, fortalecer la unidad nacional en la diversidad, de construir el nuevo Estado, incluyente de paz y justicia, reza el decreto. Porque también somos los constructores de este país, donde nosotros tenemos que también decirle a todo el pueblo ecuatoriano que ahora es la unidad nacional.
Las delegaciones se concentrarán en la Asamblea Nacional y se trasladarán hasta el Parque Ichimbía, donde se realizarán eventos culturales. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. 6 de la mañana, 50 minutos, momento de hacer una pausa, será muy breve. Al regreso, los deportes. No se aparten. Escenarios del Mundo. Cuenca 2016, del 12 al 24 de octubre. Teatro Pumapungo, Casa de la Cultura, parques y calles de la ciudad. Colombia, Chile, Brasil, México, Francia, Portugal, Uruguay y Ecuador. Toda la agenda en Facebook, Twitter y www.escenariosdelmundo.com. Boletos y abonos Librimundi. ¡Qué grupos! Va a estar buenísimo. No se pierda. Con el patrocinio de... Esto fue una colaboración de Ecuador TV. Estamos en plena semana de la seguridad vial, por lo tanto aquí en Al Mediodía trataremos temas al respecto. Es usted un conductor responsable porque recuerde que la seguridad vial depende de todos y de todas. Claro que sí, lo trataremos aquí en Al Mediodía. Por Ecuador TV. Hoy, a las 12 horas. Ecuador TV, somos todos. En octubre, quedarás impresionado. Imaginen un mundo donde pudieran ver con el sonido. La corriente implacable puede arrastrar incluso al león más fuerte hacia su muerte. El ser humano del mañana será una maravilla tecnológica, con habilidades antes reservadas a la ciencia ficción. El cerebro y el cuerpo harán cosas con las que hasta ahora solo hemos soñado. ¿El rostro de Cristo o una falsificación esmerada? Tus latidos se aceleran. De lunes a viernes, 20 horas. Ecuador TV, somos todos. Si tienes billetes con daños severos, cinta o masking, que están bastante dañados o muy rotos, o parchados con otro material, debes cambiarlos por nuevos, solo hasta el 15 de octubre en el Banco Central, o depositarlos en tu banco o cooperativa hasta el 10 de octubre. Banco Central del Ecuador. Más información en www.bce.es. Este sábado, Luis Eduardo Aute. Yo te quiero con alevosía. Inti Limani. León Gieco. 5 siglos igual. Alberto Plaza. En todas las voces todas. El especial. Sábado 18 horas. Emisor. Mensaje. No hay libertad de expresión. Uno puede expresar sus convicciones sin faltarle respeto. La Asamblea Nacional fue tomado esta mañana. El mismo pueblo en contra del pueblo. Receptor. ¿Cómo usted interpreta los mensajes? A contramano, próximamente. Ecuador TV, somos todos. Señoras y señores, bienvenidos y buenos días. Aquí están los deportes en Ecuador TV. Les invito a que se pongan cómodos porque vamos a iniciar con todo el resumen de lo ocurrido en la fecha de las eliminatorias, la 10. Aquí está el partido entre Ecuador y Bolivia y este es un golazo. Pablo Escobar, el delantero paraguayo de nacimiento, boliviano de naturalización, defiende la camiseta de Bolivia y con una sola gambeta, ese enganche deja fuera de foco a 4 jugadores del conjunto tricolor que retrocedían y nadie salía para la marca. Había una propuesta ofensiva desde el primer minuto con mucho vértigo del conjunto boliviano y aquí está el premio. Al minuto 3 minutos y Escobar ya ponía a ganar al conjunto de este señor Ángel Hoyos. El equipo boliviano se enfrentaba a Bolivia y Ecuador en esas eliminatorias, ganó un punto
el equipo de Gustavo Quinteros. El pase largo, largo, largo y a correr, que todo es pampa. Marcelo Moreno Martins ganando la raya, el centro sobre el medio. Aparecía el mismo Escobar, quien al minuto 43 deja del camino a Juan Carlos Paredes. Bastante deficiente en cuanto a la marca, su capacidad física no es la misma. El último eslabón de Gustavo Quinteros, porque dentro de todos los cambios que se le pedía al estratega que dirige a la tricolor, era por ejemplo el ingreso de Pedro Pablo Velasco por aquel carril, ¿por qué no? Aparte, la situación circunstancial, por ejemplo, las lesiones, por ejemplo, las suspensiones, hizo que cambien la llave de centrales. El tema de Caicedo, lo propio de Mina, miren la marca de Juan Carlos Paredes. Luego llega caminando, es muy complicado, ¿cierto? Es jugar a 3.800 metros de altura. Y si al técnico ecuatoriano no le gusta mucho jugar en Quito, a 2.800, peor a 3.800. Me refiero a la cantidad de metros sobre el nivel del mar en La Paz. Y aquí está el gol de Ener. Esto ya en la segunda parte. Era el minuto 47, apenas 2 minutos del segundo tiempo del choque y llegaba el descuento de 2-1. El equipo nacional asumiendo la responsabilidad y el protagonismo, sobre todo, apareciendo como favorita. Me refiero a la selección frente a la de Bolivia para poder jugar mejor, de manera más ordenada. Ener, una revancha por todo lo que le ha ocurrido en todos estos días. Y aquí vamos a mirar el segundo tanto del encuentro, al minuto 89. El mismo Einer Valencia, qué bien que corre a la cancha Einer. Está en el momento y en el lugar adecuado, a pesar de ubicarse entre los dos centrales. Raldés que les reclama a sus compañeros, pero ¿qué puedo hacer? Dice, si el rebote de Martínez le quedaba servidito para que Einer Valencia simplemente llegue con este remate para marcar el 2-2. Empate entre Bolivia y Ecuador. 1 punto para el equipo ecuatoriano, que la próxima fecha deberá enfrentar a Uruguay, que se enfrentó a Colombia. Aquí está el gol de el Cebolla Rodríguez. Antes, el de Aguilar al minuto 15. El primero de Colombia, el cabezazo, que deja sin chance a Muslera. Muy esquinado, bueno el centro, pero mucho mejor la definición. Le dieron el espacio suficiente también para que pueda rematar de esta forma Aguilar a los 15 minutos del partido. Revisamos lo que pasó más adelante, al minuto 27. Ahora sí, el Cebolla Rodríguez marcando el gol del empate. Qué buen jugador que es el Cebolla. Aquí está nuevamente una jugada de pelota quieta, como ocurrió en el primer tanto del conjunto colombiano. Se complica el equipo de Pekerman de esta forma. El centro es bueno porque toma una rareza en el trayecto. La pelota la desvía un defensor a medias. Le queda servidita para que el Cebolla pueda marcar el 1-1 y el partido se ponía bueno. La respuesta del conjunto uruguayo con 2 delanterazos, como son Cavani y Suárez. ¿Qué chance puedes tener si el delantero del Barcelona toma la pelota en vía de controlarla? Deja sin chance, lo deja desperdigado al defensor. Le gana por potencia, le gana por velocidad, le gana por fortaleza. El socio de Messi y de Neymar en esta ocasión. También de Cavani y del Cebolla Rodríguez para marcar el tanto de la desventaja para el conjunto colombiano, que a fuerza de mérito, a fuerza de corazón, a fuerza de virtud y de coraje pudo empatar el partido de esta forma, llegando Mina al minuto 84. Un nuevo gol de jugada que termina clavándose en el arco del conjunto uruguayo. Al final del partido le preguntaban a Mina si es que el gol fue conseguido a base de corazón y él respondió sin dudar que sí, sin dudar que sí. Vamos hasta Argentina, hasta Córdoba, porque allí el Patón Bausa tiene problemas. El amigo de Liga de Quito llega para perder el encuentro frente a la selección paraguaya. Aquí está corrida, monumental, pletórica, enorme y mejor la definición al minuto 18. La defensa del conjunto argentino que simplemente hace vista ante la corrida de González. Luego de este pelotazo que llega a las espaldas de los volantes. El pase a ras de piso desde el medio hacia la derecha. Y González que la controla bien en base a velocidad, en base a buena técnica para la definición tras la salida del defensor, dejando sin chance al portero Romero. Argentina 0, Uruguay 1.
Hasta aquí este espacio de deportes. Está listo Carlos Rabascal con Pensamiento Crítico. Y por supuesto, regresamos enseguida para revisar más goles de la eliminatoria y más novedades del mundo del deporte dentro de una hora. Me dice que tenemos un corte. Regresamos enseguida entonces. Esto es Noticias 7 en Ecuador TV. ¿Sabías que reír pone al cerebro en estado de meditación? ¿Sabías que? De lunes a viernes, 19:30. Cada vez somos más los que disfrutamos de una experiencia sin límite. Con los planes de Claro te conectas como siempre quisiste. Habla ilimitadamente con todos. Disfruta con más megas, redes sociales gratis y la diversión de Claro Video y Claro Música. Tú también puedes tener un plan sin límite por solo $25 mensuales. Si quieres lo mejor en tecnología, financia tu celular 4G a 24 meses. Porque Claro te da más. Esto aquí ahora reemplaza. Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico. Por cierto, muchas gracias por sus generosos comentarios el día de ayer a Pulso Político. Pero hoy tenemos Pensamiento Crítico, tenemos ya la presencia en este primer bloque de entrevista de Jorge Guatet, presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas. Jorge Guatet, buenos días, bienvenido. Carlos, buenos días. Bueno, esto es una especie de holding, aglutina las empresas públicas. Se ha hablado mucho del estado, de la situación y estructura financiera de estas empresas. ¿Cuál es la evaluación en cuanto a la sanidad financiera de estas empresas? Jorge Guatet. ¿Cómo va? Buenos días a todos los televidentes de Ecuador TV. Bueno, la creación de este holding justamente fue para eso, ¿verdad? Para hacer un monitoreo permanente de la acción, de la interacción de las empresas públicas, para poder ir revisando sus índices financieros, sus planes de negocio, sus estrategias, y que realmente cumplan un fin. No solamente eso, sino también evaluar qué empresas públicas deberían permanecer dentro del control del Ejecutivo y cuáles tenían que, de alguna u otra forma, desinvertirse o simplemente eliminarse, como ha habido algunos casos de empresas públicas que no cumplieron su función por el cual fueron creadas y que definitivamente se tuvo que tomar la decisión de eliminarse, ¿no? ¿Hay todavía empresas que tienen que desinvertir? O sea, ¿hay todavía decisiones en relación a desinversión todavía? Bueno, estamos en este momento en un proceso de desinversión. El caso de TAME se va a desinvertir. En el caso de CNT también se está haciendo un proceso de desinversión. Flopec se está haciendo un proceso de desinversión. La empresa cementera se está haciendo un proceso de desinversión. El caso de Enfarma, empresa importadora, empresas de parque pasaron por procesos de liquidación para eliminarla. Fabreg, la empresa de uniformes también, que son empresas que nosotros evidenciamos que no son empresas que deberían estar dentro del sector público y podían pasar al sector privado. Se ha hablado mucho de TAME y de CNT. En el caso de TAME, sobre todo por el tema de la delicada situación financiera, se dice. ¿Cuál es la verdad milanesa de TAME y qué tan atractivo puede ser TAME con una situación tal para los inversionistas? A ver, TAME es una marca importante dentro del Ecuador. O sea, eso hay que reconocerlo. Es una empresa que ha logrado vender más de 300 millones de dólares, que definitivamente pasó por una situación financiera compleja. No es esquivo también del sector privado pasar por una situación financiera no adecuada. Y lo importante es que tanto su marca, las rutas que tienen, que realmente generan un valor importante, ha hecho que TAME, independientemente de su situación financiera, sea atractiva. Eso ha hecho de que varias empresas internacionales muestren algún tipo de interés por buscar una alianza estratégica con la aerolínea, y eso es lo que se va a hacer, porque es importante que haya participación del sector privado, que la maneje bien para que deje de estar en el sector público. ¿Es una alianza estratégica con venta de acciones? No. TAME, al ser una EP, tienes que transformar primero una parte en una empresa mixta,
¿verdad? Y con una participación del sector privado. Ok, ¿y qué tiempo? O sea, en este momento está en ese proceso. De acuerdo, Se estima... se ha contratado una banca de inversión para que siga el proceso completo, para que busque el socio estratégico, para que vea el modelo de negocio que más le convenga al Estado, y aspiramos que en el menor tiempo posible se pueda ya hacer ese traspaso de una forma que también se mantenga, que el Estado tenga una participación todavía de la empresa y que obviamente esas decisiones mejoren los números y que tenga una rentabilidad muy aparte. ¿Ya está lista la valoración de TAM? La valoración está en este momento en proceso, se adjudicó a la banca de inversión que va a hacer el proceso de valoración hace 3 semanas aproximadamente, y esperemos que en el menor tiempo posible nos entreguen los valores, ¿verdad? El otro tema, y se dice que es la joya de la corona, es CNT. Y se especuló mucho sobre el cambio de administración. Se decía que el cambio de administración se produjo por cuanto no había avanzado en estos procesos y que ni siquiera existe la valoración de CNT. Bueno, la decisión del cambio de la administración fue una decisión técnica en base a una nueva estrategia que está buscando la empresa. Se está haciendo un proceso de desinversión, se está analizando qué vas a desinvertir, porque tú en el proceso puedes invertir sobre la totalidad del negocio, puedes invertir sobre una parte del negocio. Acuérdate que CNT, acordémonos lo que es CNT. CNT hace 9 años no existía. CNT era la antigua Pacifictel, Andinatel, del cual se generaban permanentes pérdidas sobre negocios. Claro, pues de negocios monopólicos, y hoy es una empresa pública consolidada, que tiene una muy buena imagen, una muy buena participación en el mercado y que le genera ingresos importantes al Estado. El año pasado reportó con más de 150 millones de dólares, este año se aspira a lograr aproximadamente 200 millones de dólares de ingresos por el trabajo de esta empresa. Y se está trabajando a ver cuál sería el mecanismo para desinvertir. Acuérdense que el proceso de desinversión no es por un tema de administración, es un tema de levantamiento de recursos para poder destinarlos a la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Ese es el objetivo, no es que estamos buscando desinvertir por un motivo específico, estamos buscando levantar recursos para generar liquidez para destinarlos a la... ¿Y por qué desinvertir en lo rentable? Como bueno, CNT. No estamos desinvirtiendo en lo rentable, estamos desinvirtiendo en activos que tengan valor. Encontramos en CNT que hay activos que tienen valor, que pueden generar inmediatamente recursos y con esos recursos destinarlos a la reconstrucción. Me queda una inquietud, Jorge Guate. CNT es un monstruo, me refiero en términos de tamaño, eso es gigantesco. Claro, es una empresa grande. ¿Se piensa desinvertir por sectores de CNT o todo CNT? No, eso es lo que se está analizando en este momento. Tú pudieras hacer una desinversión sobre el total de CNT, ¿verdad? Hasta un 49%, de acuerdo a establecer si es que es una empresa o no estratégica, por un lado, y por el otro lado pueden haber activos que pudieran cederse o venderse al sector privado. El caso, por ejemplo, de Selec. Tú no estás desinvirtiendo en Selec como tal, en el negocio completo o en la empresa pública Selec completa, sino es que se está buscando vender uno de los activos o concesionar uno de los activos que es Sopladora, que ya lo ha dicho varias veces el presidente de la República, y captar recursos. En CNT estamos haciendo exactamente lo mismo. Pero hay una cosa, es una venta de acciones, y la otra es cosa concesión. La concesión es trasladar la operación o delegar la operación. Por eso es que cuando hablamos de este procedimiento, depende de todo un análisis que se está haciendo empresa por empresa para ver cuál sería el mejor modelo, el que más convenga al Estado. Ahora, este gobierno está contrarreloj en ese sentido. Recordemos que el gobierno termina en mayo del próximo año, hay un proceso electoral en febrero, si hay segunda vuelta en abril. ¿Eso no complica toda esta planificación? Bueno, puede complicar, siempre puede complicar. Sin embargo, los tiempos se están dando para hacerlo lo antes posible sin afectar los intereses del Estado. Estamos hablando de que el 16 de abril tuvimos un problema grave, un terremoto terrible que ha costado más de 3.000 y pico de millones de dólares. Eso es lo que nos costaría reconstruir, lo han dicho ya varias veces. Es una situación en la cual el petróleo que cayó, en el cual para poder levantar recursos, vimos dentro de todas las inversiones que ha hecho el Estado, cómo convertirlas en liquidez, y parte de la estrategia está en la vía de las empresas públicas, y eso es lo que estamos monitoreando.
La responsabilidad de la holding es que las empresas tengan sanidad financiera, lo que había preguntado. De acuerdo. En el balance general, las empresas públicas están arrojando utilidades, porque se ha cuestionado mucho el manejo de las empresas. Lo que pasa es que tienes que diferenciar entre empresas que deben de tener rentabilidad económica, otras tienen que tener rentabilidad social. Por ejemplo, el caso de los centros de alto rendimiento, fuera que es una empresa que arroja, que es azul, digamos, da números azules, su objetivo principal no es generar ingresos para el Estado, sino es generar nuevos deportistas, más deportistas, medallas, tener lugares donde la gente que hace deporte se pueda entrenar, se pueda preparar. Entonces tú, no, por ejemplo, el caso de los medios públicos es un tema de comunicación, no es un tema de rentabilidad, no estamos buscando exclusivamente que sean rentables, por eso tiene una aportación del Estado. Entonces lo que tienes que ir logrando es que no sean empresas infladas, que sean empresas que estén sobrecargadas, que le cuesten más al Estado de lo que le deberían costar, sino es que funcionen de una forma muy eficiente. Por el otro lado, las que sean rentables, no utilicen esa rentabilidad para trasladar esos recursos en malas inversiones, poder ir monitoreando las inversiones, que no abran negocios que no estén dentro del core business de la empresa. Entonces, hemos hecho todo un análisis de cada una de las estructuras organizacionales de las empresas, de empresas que deberían estar y no estar, y con esto ya vamos generando una proyección de casi 200 millones de dólares de ahorro al Estado, que es una cifra importante y que yo creo que va a ayudar que las empresas públicas poco a poco vayan generando más rendimiento. En el ejemplo del medio público, evidentemente el medio público no está focalizado en la rentabilidad económica, sino en una rentabilidad social ciudadana en términos de comunicación. Pero el momento que se transforma a EP, una empresa pública, en la estructura financiera da utilidad o pérdida, y en ese momento va a haber problemas con la superintendencia de compañías, porque va a haber acciones de por medio. No, pues ¿Cómo corregir ese tema? Los medios públicos es un EP, no es una sociedad anónima, ¿verdad? Por ende no vas a tener ese problema. Se mantiene como un EP, no hay un traslado de la empresa a o sea, no se va a transformar en una compañía mixta. No, para nada. Se mantiene exactamente igual. Existe un proceso de fusión entre dos medios públicos para hacer una sola empresa de medios públicos, con eso reducir un poco los gastos que se pueden generar en temas administrativos. Y se va a mantener la asignación estatal. No, por supuesto que tienes que mantenerla. Tú nunca le puedes pedir el día de mañana a un medio público que mantenga una programación que genere un altísimo rating, porque estaríamos desviando el objetivo principal de los medios públicos. Cuando digo mantener, ¿significa no reducir? No reducir, no, pero eso no quita de que tú puedas intentar comercializar el producto que tú generas a través de los medios. Ok. Los medios incautados. También se habló mucho, o sea, ya prácticamente al final el gobierno se está pensando vender TC, vender Gama y otras instituciones relativas a los medios. Y también se especula mucho en la situación financiera de ambos medios. Mira, los canales de televisión que están incautados siguen un proceso de venta, se ha hecho un análisis, se ha hecho un proceso de valoración, pero el hecho que tú quieras vender no quiere decir que necesariamente los termines vendiendo. Si te pagan el precio que tú quieres, tú los vendes. Si te pagan por debajo del precio que tú crees que eso deberías recibir, simplemente no lo vas a vender. También se está haciendo un análisis interno de cuáles son los costos y gastos que han tenido los medios de comunicación. Hay que tener clarísimo que este año 2016 el sector privado ha reducido muchísimo la inversión. La torta publicitaria. Se ha reducido un montón, y que no es que los canales incautados están sufriendo en este momento una situación financiera complicada. Al contrario, todos los medios de comunicación privados, ustedes pueden escuchar, muchos de los canales de televisión privados han tenido que reducir sus gastos, han tenido que achicarse, porque obviamente tienen menores ingresos porque el sector privado redució su inversión. Entonces eso es exactamente lo mismo que está pasando acá. Ok. Y ya para terminar, ¿cuál ha sido la evaluación en términos de rendimiento financiero de la primera macro rueda de negocios? Mira, tú tienes las empresas públicas, la gran mayoría de las empresas públicas, obviamente tú excluyes de esto empresas como Selec, que no le venden algo específico al público, o como el caso de Petroamazonas, ¿verdad? Hay muchas empresas públicas como Trenes, Medios, CNT, Correos del Ecuador, etcétera, que tienen productos y servicios que se venden a la ciudadanía, que se venden al sector privado,
Nosotros lo que estamos motivando es que cada una de las empresas públicas utilice todos los mecanismos comerciales posibles para salir a comercializarse y que generen la mayor cantidad de ingresos. Esto no es nada diferente a lo que se hace en el sector privado. Tú ves a nivel internacional como hay ferias permanentes de compañías que intentan vender sus productos y servicios. Eso es lo que estamos haciendo con cada una de las empresas públicas. Primero hicimos una rueda de negocios entre empresas públicas y empresas públicas para que se vendan entre sí, generando un comercio entre ellas de $60 millones con un ahorro aproximadamente del 15% al Estado. Por el otro lado, hicimos una rueda de negocios entre las empresas públicas y el sector privado. 40 corporaciones del sector privado se sentaron con las empresas públicas a ver qué productos y qué servicios podían conseguir o contratar de ellas, y nos fue relativamente bien. Tenemos proyectado negocios por $13 millones en un pocotón de unidades de negociaciones entre empresas importantes a nivel nacional, que antes estaban quizá contratando en otro lado, que antes no consideraban estas empresas como una alternativa para contratar, sino es que simplemente veían las acciones o sus planificaciones las hacían solamente con el sector privado. Incluir a las empresas públicas dentro de las alternativas que tienen el sector privado para contratar y para adquirir sus propios servicios, ¿no? Jorge Watt, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Carlos, un placer. Gracias. Nosotros hacemos una brevísima pausa y venimos con Tatiana Larrea para hablar sobre el rol de la comunicación política en estas elecciones, a propósito que en noviembre también está la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Nadie sabe cómo será la vida dentro de 100 años, pero algunos de los desarrollos científicos y tecnológicos que se están llevando a cabo hoy en el campo del transporte y la energía permiten imaginarnos un futuro increíble. Vehículos plegables de uso comunitario, fuentes energéticas renovables y ecológicas. En una sola hora de energía solar recibimos tanto como todo lo que consumimos en un año. Mundo del futuro, jueves 20 horas. Ecuador TV, somos todos. Consejo Ciudadano. La comunicación es un derecho que nos pertenece a todos y es momento de ejercerla. Por ello, los medios públicos del Ecuador ponen en marcha el Consejo Ciudadano. Durante la segunda etapa de este proceso, la comisión evaluadora admitió a 28 postulantes. Las personas que se presentaron a la convocatoria pueden verificar si fueron admitidos ingresando a la página www.mediospublicos.es. Una vez que los postulantes fueron notificados, se inicia el proceso de impugnaciones que podrán presentarse hasta el 14 de octubre de 2016. El proceso de evaluación culminará el 31 de octubre, porque la comunicación es tu derecho. Involúcrate, participa y contribuye. Medios Públicos del Ecuador. Somos todos. Más información en www.mediospublicos.es. consejociudadano@rtvecuador.es. Continuamos, amigos televidentes, tenemos a Tatiana Larrea, directora del CIES, con quien vamos a hablar. ¿Qué rol está jugando la comunicación política en estas elecciones? Evidentemente debería jugar un rol importante, pero ¿qué tan eficiente está siendo a efectos de que la ciudadanía absorba todos los insumos de propuestas, de alternativas, de cara a lo que nosotros hemos denominado impulso político rumbo a Carondelet 2017? Tatiana Larrea, qué gusto tenerte acá. Bueno, vamos a hacer un análisis entonces. ¿De qué tanta calidad estamos teniendo la comunicación política en estos momentos? Bueno, Carlos, primero muchas gracias. Siempre es un honor estar aquí contigo hablando de estos temas interesantes. A ver, la comunicación política es algo bastante complejo, ¿no? No es solo hablar de política con la gente, sino entablar una verdadera conversación permanente entre gobiernos, y digo gobiernos porque son todos, ¿no? En todos los niveles. Y por supuesto ya en esta época electoral las campañas, los candidatos.
Esa es la magia de la comunicación política, ¿no? Que cada una de las campañas puede entablar este proceso de conversación permanente, de diálogo permanente con el electorado, con la ciudadanía, para poder retroalimentarse también de lo que la ciudadanía está esperando, está necesitando y sueña y quiere para sus vidas y su país, ¿no? Ahora, estamos hablando entonces de una interacción, de algo de doble vía, pero daría la impresión que se está confundiendo la comunicación política tan solo con la publicidad y también con el marketing, es decir, cositas, pero no hay un condumio de tal manera que convoque, involucre y empodere y que el ciudadano se sienta interesado. Claro, generalmente, lamentablemente además, se confunde la comunicación política con la publicidad o con los mitines o con los actos de campaña, ¿no es cierto? Que todavía no los vemos en su gran magnitud porque todavía no empezamos campaña. Pero obviamente ya existen algunos acercamientos de los candidatos y las campañas a la gente, ¿no? A ver, la comunicación política tiene 3 elementos fundamentales, que son la investigación, que es la única manera que tenemos en estas sociedades modernas, amplias y diversas, de poder escuchar a la gente, ¿no es cierto?, a través de investigación. No para hacernos famosos, no para decir yo voy primero, el otro está hecho pedazos, sino para escuchar a la gente. Usamos la investigación para escuchar, hacemos estrategia, ¿no es cierto?, basados en esa escucha, y posteriormente se comunica. Pero ahí tenemos que diferenciar. Para hacer estrategias, el escuchar debe ser para guardar sintonía con la población. No quiero ni siquiera utilizar la palabra electorado. De pronto los pragmáticos dicen electorado porque son los que votan, perfecto, pero yo le quiero llamar población, ciudadanía, pero eso nos va a servir, nos debería servir, uno, para que el candidato establezca sus estrategias y sus propuestas en programa de gobierno y que la comunicación procese esa estrategia, porque si no es fácil decir pan, techo y empleo, pero no hay ninguna estrategia, no hay ninguna propuesta detrás. Así es, y lo que tú dices es importantísimo, porque no tenemos que pensar, por lo menos los consultores políticos que hacemos esto de manera seria y con pasión permanente, ¿no? No podemos pensar solamente en la campaña. Tenemos que pensar en que, yo siempre digo a mis alumnos, les digo, lo peor que puede pasarle a un candidato es que gane, ¿no es cierto? Eso es lo peor que puede pasar. Y después gane, ¿y ahora qué se hace? ¿Y ahora qué hacemos? Si en la campaña hicimos una estrategia demagógica, ofreciendo cosas que después no vamos a poder cumplir, que no vamos a poder hacer, estamos jugando con la ilusión de la gente, estamos jugando con la necesidad de la gente. Entonces, lo importante es que en campaña esas estrategias vean hacia el futuro y digan, bueno, ¿y si gano, cómo voy a responder esto? Porque luego viene el gobierno, seccional, nacional, lo que sea, y tendrán que cumplir y tendrán que hacer estrategias para seguir adelante, ¿no? La comunicación no hace milagros. No. Es decir, debe haber una estrategia y una propuesta y luego una gestión. Exactamente. Porque si no, genera mucha expectativa y se desinfla rápidamente. Así es. Ahora, para algunos, dentro de lo que es las estrategias de comunicación política, dice el fin justifica los medios y hay que ganar. Y dentro de ese fin justifica los medios está la campaña sucia, esa comunicación sucia. ¿Qué tan responsable? ¿Qué tan efectiva? Muy irresponsable, puede ser efectivo, sí, pero lo que decíamos, ¿no? O sea, si yo hago una campaña es porque algo quiero cambiar en mi sociedad, es porque algo quiero aportar, es porque algo quiero transformar, qué sé yo, ¿no es cierto? Es una visión que tengo yo como político para mi sociedad, mi comunidad. Lo peor que puede pasar, y ya en términos efectivos, porque hay gente que dice, bueno, si hago campañas sucias es efectivo, no será muy ético, pero es efectivo. Yo no creo eso, yo creo que hay que ser ético siempre en la vida. Hay que mantener los códigos. En todo, pero hay gente que no lo hace. Bueno, pues yo les digo, además, no es tan efectivo, porque si tú basas tu estrategia política en el odio, eso no funciona. El odio no funciona nunca en la vida, peor en esto. ¿Por qué? De la manera más pragmática. Si tú basas la estrategia de tu campaña en el otro, en el odio al otro, estás desenfocándote. Estás haciendo una campaña para otra persona, no para ti. Tu estrategia tiene que estar siempre basada en tu electorado, en la población, en la ciudadanía con la que quieres conversar, no en tu enemigo. Tu enemigo nunca te va a dar la razón.
Nunca te va a querer. Se van a mantener discrepancias, diversidades en términos de modelos ideológicos, etcétera, etcétera. Pero vamos a lo siguiente, y aterricémoslo al Ecuador, y hagamos una evaluación de lo que todavía en esta precampaña, y no digo todavía campaña porque todavía no están ni siquiera convocadas las elecciones, pero ya hay movimiento, ya hay ruido a nivel de medios, a nivel de las redes sociales, etcétera, etcétera. La oposición se centra mucho en alguien que ya no es candidato, que no va a ser candidato. ¿Qué tan efectivo es eso? Es decir, hay que cambiar el modelo correísta, pero resulta que Correa no es el candidato, sino que por el lado oficial es Lenín Moreno, ya está anunciado con Jorge Glass. ¿Qué tan efectivo es eso? Mira, ahí hay que ver qué estrategia tiene cada uno, ¿no es cierto? Si tú me preguntas a mí, si me dices, Tati, voy a ser candidato mañana y ¿cómo hago mi estrategia? ¿Qué hago? ¿Le ataco al presidente o no le ataco al presidente? Te diría lo mismo que me estás diciendo. El presidente no es candidato, ya se va, ¿no es cierto? Ya está acabando su mandato. Entonces, si tú vas a hacer una campaña de oposición, ok, di esto que está aquí no me gusta, pero ¿qué propones tú hacer? No le hables a la gente de, además, hablarle mal, al hablar mal del presidente, estás hablándole mal a más o menos al 63% de personas que aprueban su labor. Entonces, si quieres verlo estratégicamente, creo que es un problema, porque estás dejando de lado un 63% más o menos de gente que está aprobando esa labor. Le estás diciendo un mensaje que no... Que más o menos es similar al nivel de indecisión. Entonces, ¿cómo conseguir los votos de ese nivel de indecisión si no estoy proponiendo nada? Exacto. Ahora, indecisión ahorita es difícil de calcular, ¿no? Porque no hay un escenario claro, entonces la gente no puede decidir sobre algo que no existe. No hay opciones claras todavía, entonces no hay cómo decidir. No son candidaturas oficiales. Así es. Ya. ¿Qué rol juegan entonces las redes sociales dentro de todas estas estrategias de comunicación política? ¿Cómo hacer uso óptimo y rentable políticamente con las redes sociales? A ver, las redes sociales son un instrumento más de comunicación, ¿no? El error que se puede cometer es creer que ya las redes han reemplazado a los otros medios y no es así. Todos los medios son vías para llevar tu mensaje. Entonces deben ser coordinadas, adaptadas a cada segmento, para cada objetivo que tú tienes en tu campaña, ¿no es cierto? Qué sé yo, a veces tenemos casos en que nos dicen, yo ya tengo la estrategia para comunicarme con los jóvenes porque ya abrí un Twitter. No, ¿no es cierto? Claro. No, porque no necesariamente los jóvenes, que sí son muy tecnológicos, van a seguirte a ti como un político, ¿no es cierto? Son herramientas. Ok, ahora, todo este tema se va a tratar en la Cumbre Mundial de Comunicación Política que se va a llevar a cabo en noviembre. ¿En qué fecha se va a llevar y en dónde? A ver, eso es importantísimo porque en esa cumbre, que es la Cumbre Mundial, se van a tratar todos estos temas de manera profesional, no apasionada ideológicamente, sino profesional, ¿no? Para ver todas estas cosas que hablamos. Se va a llevar a cabo el 16, 17 y 18 de noviembre en Quito. 3 días. 3 días, con más de 200 consultores políticos locales e internacionales, los más prestigiosos. Aquí yo te voy a dejar este librito, ahí está toda la guía de los colegas que van a participar, hay de todo, ¿no? De todos los países, casi 24 países en los que viene gente a hablar de estos temas. Bueno, y tengo entendido que se pueden, si están interesados, ingresar a la página web www.cumbre2016.com, ¿correcto? Sí, así es. Es la segunda vez que se hace la cumbre en Quito. Aquí en Quito, ¿no? Sí, 2011 fue un éxito total y ahora esperamos que sea un éxito, porque además aporte a todas las campañas y a la Gracias, elección. Tatiana Larrea. Gracias. Y a propósito de las redes sociales, mucha gente se ha generado una adicción con las redes sociales. Las redes sociales definitivamente tienen un poder, aquí en el Ecuador, tienen un poder de hacer ruido, de amplificar el ruido en determinados segmentos de la sociedad, pero al gran elector, a la gran población electora, que no tiene esa adicción con las redes sociales y que son los que definen la votación, no le hace ni cosquilla ese ruido, que a lo mejor son espacios de desahogo o de interés político. Así que poner las barbas en remojo a todos esos candidatos que creen, o a todos esos segmentos políticos que creen que las redes sociales es todo. Propuestas, más propuestas, más propuestas. Queremos propuestas. 2017, si se nos están planteando un cambio, ¿qué quieren cambiar? ¿Qué quieren fortalecer? ¿Qué quieren eliminar? Hay que comenzar a hablar de política con seriedad, responsabilidad
y profundidad. Esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal. Como tú, hay millones de ecuatorianos que nos ven y escuchan. Los medios públicos llegan a las 24 provincias del Ecuador. Prácticamente donde está un ecuatoriano está la radio pública, Ecuador TV y la agencia de noticias Andes. Es por eso que reservamos este espacio para tu marca y emprendimiento. Aprovecha la preventa de los medios públicos del Ecuador y llega a más personas. Ingresa a preventa.rtvecuador.es y pauta con nosotros. La diversidad nos hace únicos y fuertes. Las mañanas, a las 8:30, conozcámonos mejor, de lunes a miércoles, con Ecuador Multicolor. Da a conocer la historia, los personajes y también los hechos de esta zona. El jueves, el diván. La interculturalidad para mí es reconocer que somos distintos, pero al mismo tiempo somos iguales. Y el viernes con palabra amazónica. Las voces de la Amazonía profunda. Por Ecuador TV. Somos diversidad. Este extraño fenómeno climático que venía dando señales de alarma se ha agravado. La sequía que está castigando a todo el país es terrible. Ya no podemos estar más juntos. Lo peor de que te falte algo que tenías fácil no es que te falte, sino que te das cuenta de que no sabes cómo conseguirlo. Ocúpate de él, por favor. Aliados, hoy, 18 horas. Historias. Y agradecerle al santo por todo lo que me hay. Costumbres. Y saberes ancestrales. La versatilidad del ser humano. Tejedores de felicidad. En un programa que muestra la riqueza cultural de nuestra región. 21 televisoras públicas de 17 países forman la red de documentales más variada. En Doc TV, todos los sábados, 17 horas. Si quieres comer iguana, ¿por qué no? No, papi. Entonces... ¡Así suena! ¡Manabí! ¡Sí, sí, 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 sí! Entonces ahí viene la orquesta. Con sal prieta, Manabita. ¡Viva Manabí con su capital, que nada puede tradicional! Así suena Manabí, hoy 20 horas. Ecuador TV, somos Manabí. Miércoles 12 de octubre, bienvenidas, bienvenidos. Tenemos más noticias de su interés. Abraham Verduga se encuentra en Guayaquil. Vanessa, es un gusto saludarte. Seguimos informando, miércoles de mucha información en el Día de la Interculturalidad. Arrancamos con titulares. Autoridades del Ministerio de Trabajo analizan la posibilidad de incrementar los salarios para el 2017. Se presentó la Agenda Nacional de Energía 2016-2040. La economía presenta síntomas de recuperación, señaló el gerente general del Banco Central del Ecuador. La Universidad Andina Simón Bolívar reportó al IES sueldos diferentes a los que pagaba sus trabajadores. Comenzamos revisando las reformas al sistema de seguridad social para el gobierno nacional. Esta es una de las prioridades justamente para que todos los miembros tengan acceso y equidad a los beneficios que se presta para esta institución. Veamos a continuación la segunda nota. El proyecto de ley reformatoria de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tiene 92 artículos. Es una parte que va específicamente para los nuevos integrantes que ingresen luego de la vigencia de esta ley y otra parte que va para los antiguos. El proyecto trata aspectos puntuales, por ejemplo, la conformación del Consejo Directivo tanto del ISFA como del ISPOL. En el caso del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, estará conformado por el ministro de Defensa o su delegado, o un delegado del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
un delegado por cada comandante de fuerza y 2 representantes del personal en servicio pasivo. Dichos integrantes deben contar con estudios de tercer nivel y experiencia en el tema. En el momento en que nosotros tenemos personal capacitado, estamos diciendo que tanto ISFA como ISPOL van a tener una mejor y mayor rentabilidad. Otro cambio será su director general. Actualmente este cargo lo ocupa un alto oficial. El gobierno propone que sea un civil o un militar, pero con 5 años de experiencia en seguridad social. Otro de los cambios importantes para el Ejecutivo es en el seguro de vida y accidentes. Actualmente, si un miembro de tropa fallece, su familia recibe $31.110. Con la reforma, este rubro se incrementaría a $50.000, mientras que los familiares de los oficiales reciben $49.809. Si se aprueba el proyecto, la nueva cifra será también de $50.000. Igualdad también para sus familias. La asambleísta Marlely Vázquez, presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, señala que las reformas se han realizado basándose en estudios técnicos. En ningún momento estamos quitando el régimen especial de seguridad social y existe ¿por qué? Porque tanto policías como Fuerzas Armadas se pueden retirar a una edad mucho más temprana que los civiles, se pueden retirar de 40 a 42 años. Por su parte, el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, afirma que con este proyecto se quiere lograr equidad al interior de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Alcanzar justicia, alcanzar un nivel de equiparación adecuada entre los beneficios, entre las prestaciones que tienen los ciudadanos de este país. José Luis Quinteros, Ecuador TV. 7 de la mañana, 36 minutos. Las autoridades del Ministerio de Trabajo, así como de la Central Unitaria de Trabajadores, ya analizan la posibilidad de incrementar los salarios para el próximo año. Incrementar el margen de remuneraciones salariales para 2017 es un tema que, a decir del ministro de Trabajo, Leonardo Berresueta, se analiza desde el pasado mes de septiembre a través de una de las comisiones del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. En esa comisión técnica ya están trabajando en el análisis económico. Le hemos pedido apoyo al INEC, le hemos pedido apoyo al Banco Central, hemos pedido apoyo al Ministerio de Finanzas, al Ministerio Coordinador de Política Económica, para que en su momento determinado el Consejo debata y establezca lo pertinente. Asimismo, según las autoridades, dentro de este Consejo, conformado por representantes de los empleadores, trabajadores y Ministerio del Ramo, ya se han efectuado 4 reuniones de análisis donde se han estimado los aspectos socioeconómicos que actualmente afectan a la clase laboral y cuya mayoría hace frente con los $366 que comprende el salario básico unificado. Es importante establecer que vamos a hacerlo con absoluta responsabilidad tomando en cuenta la situación actual. Y sabemos perfectamente que en esta década siempre a inicios de año se ha notificado y se ha establecido un nuevo salario básico siempre incrementado. De su parte, las y los trabajadores están a la expectativa de conocer tales previsiones económicas para el próximo año. Nosotros hemos venido hablando de los índices a través del INEC, del Banco Central. Consideramos de que para proteger el empleo debería ser un incremento que realmente permita mejorar las condiciones y recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Si un trabajador bien remunerado, pues es un trabajador que va a dar mucho más. Estos temas fueron tratados de forma paralela dentro del segundo Congreso Iberoamericano del Derecho Laboral, desarrollado al sur de Guayaquil y en el que nuestro país como anfitrión expuso sus logros en materia laboral. En Guayaquil, Tyron Lino, Ecuador TV. La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, reportó al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sueldos diferentes a los que pagaba a sus trabajadores. Así lo afirmó Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del IES. Desde el Centro de Estudios Superiores, sin embargo, se impugna dicha notificación. Tras una auditoría realizada a la Universidad Andina, el IES determinó variaciones de sueldos entre lo reportado al Seguro Social y el valor pagado en roles a los empleados. Así lo dio a conocer el presidente del directorio, Richard Espinosa, quien detalló que la glosa es de más de $2 millones en el periodo comprendido entre 2008 a 2015, cuando Enrique Ayala Mora se encontraba como rector. Obviamente ahí tiene que rendirnos cuentas y ya se ha notificado para que reponga lo que no pagó y debió haberlo hecho. Glosa que fue impugnada por la Universidad Andina, así lo dio a conocer su procurador Álvaro Mejía. Su criterio es que existen 2 errores del IES, el primero de cálculo en alrededor de $500 000, mientras el restante, $1.600.000, es por discrepancias en cuanto a los criterios de aplicación de la ley.
el IES considera que ciertos rubros deben aportarse y nosotros consideramos que esos mismos rubros no constituyen materia gravada porque no se ajustan a los requisitos previstos por la ley ecuatoriana para tales efectos. De su lado, Pedro de la Cruz, parlamentario andino, instó a que se respeten los principios legales ecuatorianos. Nosotros como Parlamento andino somos los que reformamos los estatutos, siempre estaremos que se cumplan las normas legales, las leyes que nos rige como ecuatorianos. Dada la condición internacional de la universidad, el IES remitió la notificación de las glosas a la Cancillería. Olga Velasco, Ecuador TV. Ayer se presentó la Agenda Nacional de Energía 2016-2040. El acto fue presidido por el segundo mandatario de la República, Jorge Glass, y representantes de CEPAL y Naciones Unidas. Con la finalidad de tener un sector energético sostenible que promueve el bienestar ciudadano y el desarrollo productivo del Ecuador, el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos presentó los 5 objetivos de la Agenda Nacional de Energía, que se implementará por los próximos 24 años. Es un documento de política pública que será un marco general para el establecimiento de políticas de Estado hasta el año 2040. Se enmarca en la Constitución de la República y en los planes del sector y del país. Entre sus ejes se plantea alcanzar un sector energético íntegramente planificado, equitativo e incluyente, que el país tenga soberanía y seguridad energética, entre otros puntos. Se convierte en la base del desarrollo energético y de todo el sistema productivo a largo plazo para todos los ecuatorianos. ¿Qué importancia de esta herramienta para poder planificar el desarrollo industrial del Ecuador? El oficial asociado de CEPAL, Gabriel Pérez, destacó la importancia de diversificar la matriz energética y el interés de esta agenda de impulsar su integración. Estamos convencidos que este nuevo tipo de políticas puede y debe ser la respuesta al desarrollo energético sostenible en nuestra región. Diego Zorrilla, representante de Naciones Unidas en el país, dice que Ecuador se convirtió en un ejemplo en la región. A partir en particular del año 2015 y 2016, con la inauguración de los grandes proyectos emblemáticos del gobierno, se ha posicionado al Ecuador como uno de los países con la matriz energética más limpias de la región. La elaboración de esta agenda contó con la participación de diversos actores de la sociedad civil, el sector energético público y privado, la academia y organismos internacionales. Olga Velasco, Ecuador TV. Son las 7 de la mañana con 42 minutos y la economía nacional presenta síntomas de recuperación, según el gerente general del Banco Central del Ecuador, Diego Martínez. Veamos. Ecuador llega al último trimestre de este 2016 con una economía en recuperación. Así lo afirma el gerente general del Banco Central, Diego Martínez. Nosotros vemos que se está empezando ya a configurar ciertos indicadores de recuperación de la economía. Hemos dicho siempre que el shock externo que sufrimos fue sumamente fuerte y evitamos que se transforme en una crisis de grandes proporciones. A criterio de la autoridad hay indicadores que confirman esta previsión positiva en lo económico. Vemos ya algunas variables, depósitos, crédito, recuperación del precio de crudo, que empiezan a mostrarnos recuperación. Según lo dio a conocer días atrás el ministro coordinador de Política Económica, Patricio Rivera, en depósitos hay 2.400 millones de dólares en lo que corresponde a los últimos 10 meses, mientras que en 7 meses se han colocado 500 millones de dólares en créditos. Así también como por ejemplo indicadores de confianza del consumidor, las encuestas mensuales que hacemos sobre las expectativas del sector empresarial nos muestran que ya hay un mejor sentimiento de cómo va a ir la economía. A esto habría que sumar una leve recuperación en los precios de crudo en los mercados internacionales. En materia de empleo, de acuerdo a los datos ofrecidos por el ministro Rivera, también existiría una mejoría, pues al mes de agosto se registraron 11.400 nuevas afiliaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Noticias fuera de nuestras fronteras. En Argentina, miles de personas salieron a las calles la noche de este martes para luego concentrarse frente al Congreso en Buenos Aires para protestar contra la inseguridad, la injusticia y la impunidad. Según las estadísticas, la delincuencia y los homicidios han incrementado en el año 2016. La ciudadanía aprovechó la movilización para rechazar las medidas económicas del presidente Mauricio Macri, quien este miércoles negocia una vez más con el gremio de los trabajadores. El tema central es el bono de fin de año para el sector privado y estatal. De los acuerdos que se logren realizar depende la realización o no de un paro nacional por parte de la Central de Trabajadores.
Y le contamos que el presidente de Colombia se reunió con el ex procurador en el marco del diálogo nacional para el acuerdo de paz con las FARC, mientras que Estados Unidos agilitará la atención de los haitianos en México que piden refugio. Este es nuestro resumen de las noticias internacionales. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, continúa con las reuniones con los líderes políticos que impulsaron el no al acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. El jefe de Estado dialogó con el ex procurador Alejandro Ordóñez, quien aseguró que el mandatario redactará un documento con el que se logre purgar la ideología de género de los acuerdos. De momento son 32 las observaciones establecidas para analizar con el grupo insurgente. La misión de Naciones Unidas en Afganistán indicó que 18 personas murieron y más de 50 resultaron heridas en un ataque a un templo chií de Kabul, cuando una multitud de fieles asistía a una celebración religiosa. Un suicida penetró en la mezquita vestido con el uniforme de las fuerzas de seguridad afganas, lanzando una granada y abriendo fuego contra los fieles. Dos manifestantes interrumpieron al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, vistiendo camisetas que decían que Bill Clinton es un violador. Obama ha realizado un mitin político de respaldo a la candidata demócrata Hillary Clinton en Greensboro. Pese a la situación, Obama no respondió a esta acción y continuó con su discurso. En tanto, los medios locales criticaron al republicano Donald Trump, quien pidió a sus votantes salir a ejercer este derecho el 28 de noviembre, cuando las elecciones presidenciales son el 8 de noviembre. El secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Jen Johnson, aseguró que durante una visita a México detuvo momentáneamente las deportaciones de haitianos debido a la devastación que provocó el huracán Matthew en el país. Desde mayo de 2006, las autoridades calculan que hay 4.000 haitianos varados. Fuertes tormentas de nieve golpearon las zonas montañosas de Savisan en Croacia, formando una capa de nieve de más de 30 centímetros en las carreteras. La tormenta de nieve cortó además algunos de los caminos de acceso al centro de la ciudad. Se espera que la ola de frío continúe durante Croacia y Bosnia en los próximos días. Fanny Lara, Ecuador TV. Más deportes a esta hora con Diego Valencia. El pase es para ti, compañero. Gracias, Abraham. Buenos días nuevamente para ti y para todos. Vamos a revisar los goles de las eliminatorias, el empate de la selección ecuatoriana, la derrota de la selección argentina, la victoria de Chile, el empate de Uruguay y Colombia. Pónganse cómodos porque así empezaba la fecha número 10 de este evento a nivel sudamericano que busca un espacio en Rusia 2018 para el equipo tricolor. Qué buen delantero este Pablo Escobar, ¿eh? Nacido en Paraguay, de nacionalidad o de doble nacionalidad boliviana. Deja en el camino a cuanto defensor ecuatoriano se le puso enfrente y saca este remate que deja sin chance al portero Esteban Andrera. Antes de Escobar ya tuvo dos que avisaba de su vocación ofensiva y por supuesto de su gran manejo de pelota en la altura de La Paz. El primer tanto de Escobar, el 1-0 para el conjunto boliviano. La segunda por parte del mismo Escobar. El pelotazo largo, muy largo. Paredes, al que le cuesta físicamente jugar en la altitud boliviana. Se queda parado, no marca, lo deja en el camino Escobar. Y el segundo tanto de Bolivia, tratando de al menos abrazar una alegría, porque la clasificación hace rato de que Bolivia y Venezuela ya no la tienen programada, pero al menos sí una alegría de hasta esa altura ganar 2-0 a un conjunto ecuatoriano que claro, como decía el técnico Quinteros, si jugar en Quito es complicado, pues con mayor razón en La Paz, con 1000 metros más de altitud en relación a la capital ecuatoriana. Escobar nos exime de cualquier comentario la actuación de Juan Carlos Paredes y el remate del boliviano que deja sin chance al portero Esteban Andrera. 2-0 ganaba antes del final de la primera parte el conjunto boliviano, pero vendría la reacción de Ener Valencia, que sí sabe jugar en la altitud, y aquí está, al minuto 47, 2 de la segunda parte. Marcaba el tanto luego del centro de Luis Antonio Valencia, que ha sido el gran destacado, sumando estas dos fechas, esta doble fecha de las eliminatorias sudamericanas. Valencia para Valencia y Einer, que marcaba el 2-1 a los 2 minutos del segundo tiempo. Y a los 44, casi no había tiempo para nada, pero luego aparece nuevamente Luis Antonio Valencia. Intentaba llegar Fidel Martínez, toca la pelota, también el defensor le reclama a Ronald Valdés a su compañero, pero ya la pelota estaba dentro. El momento de la reacción de la defensa de los del altiplano. El segundo de Ener, segundo de la selección ecuatoriana, y el 2-2 que se escribía, ganando un punto al menos, rescatando el camino perdido. Y jugar en altitud de La Paz, pues por supuesto que es complicado, más allá de cualquier planificación o más allá de la capacidad individual o colectiva del equipo.
con ciertos altibajos, pero ganó un punto el conjunto ecuatoriano y vale para seguir sumando. Vamos al choque entre Colombia y la selección de Uruguay. Allí los colombianos marcaban al minuto 15 con este tanto de Aguilar. Una jugada de pelota quieta, desde el tiro de esquina, el cabezazo cruzado del centro a la derecha en relación a la posición del portero y del arco del equipo uruguayo. Y luego vendría la reacción de Uruguay por parte del Cebolla, Cristian Rodríguez. Una nueva jugada de pelota quieta, el cabezazo que le facilita el trabajo al delantero de Uruguay. Luego de el tiro libre, el rechazo que nunca se dio, más bien resulta un centro para que Rodríguez pueda marcar el 1-1 a los 27 minutos. Y el partido se ponía bueno. La contra del equipo uruguayo por parte de Luis Suárez, quien al minuto 73 cruza este remate con fortaleza, con técnica, con ese olfato goleador que tiene el socio ideal de Messi y de Neymar en el Barcelona, y también en la selección uruguaya de Rodríguez y de Cavani. Deja desperdigado al defensor, más puede la fuerza y por supuesto el afán de marcar de Suárez, que cruza este remate lejos de la posibilidad del portero Ospina. Ganaba Uruguay, pero había chance para más. Este cabezazo al minuto 84, virtud de la fuerza, del corazón, de no bajar los brazos, del apoyo del pueblo colombiano para su selección que hace de local en Barranquilla. Repasamos la jugada, la definición y el golazo de Colombia al minuto 84. Un abrazo para los colombianos y colombianas residentes en nuestro país, que disfrutaron mucho de este partido que estuvo en la señal de Ecuador TV ayer en la jornada eliminatoria. Gol de Colombia y 2-2. Vamos a revisar el gran problema que tiene Edgardo Bauza, dirigiendo a Liga Deportiva Universitaria. 3 toques le fueron suficientes a Paraguay para poner de cabeza a toda la selección argentina. El rechazo, la pelota sobre el medio, el pase rasante, la habilitación para González y la definición del equipo del Chiqui Arce. La reiteración de la jugada, 3 toques en el rechazo, 1, 2, llega González con pelota dominada, pisando el área con velocidad, buena técnica y el remate del conjunto paraguayo para ganar de forma suficiente al equipo del Patón, que empieza a tener muchos inconvenientes, como lo hemos dicho, sobre todo por parte de los medios de comunicación y unos bastante reacios en su crítica, periodistas argentinos que lo quieren ver fuera del albiceleste. Una vez más, el conjunto paraguayo que intentaba en esta ocasión Argentina, llega el Kun Agüero y la pelota que la ataja el portero de Paraguay. La cara de Agüero que lo dice todo, es un gran goleador, pero lamentablemente esas cosas pasan y pasan de forma recurrente en el equipo argentino. Poca fortuna para los penales, así se han definido 2 finales de la Copa América y ninguna la ha podido ganar. Agüero, Bauza y el problema argentino. Vamos hasta Chile, porque en el Estadio Nacional de Santiago la selección local le daba la bienvenida al equipo de Ricardo Gareca, que jugó un gran encuentro, pero no contaban con la astucia de Arturo Vidal, que a los 10 minutos pone el cabezazo luego de este centro desde el sector derecho. Vidal y simplemente para empujarla. 1-0 ganaba el equipo chileno, el que cayó 3-0 acá en el Estadio Olímpico Atahualpa. Jara en el centro y Vidal para el 1-0 ganaba el equipo de Pizzi. Vamos a repasar lo que fue el empate. Flores al minuto 76 le daba la esperanza al pueblo peruano de seguir abrazando la posibilidad de la clasificación a Rusia 2018. Buena jugada, jugando a ras de piso, a pesar de la marca, la superioridad numérica, en función de quitarle espacio para la maniobra, pero Flores con un enganche y luego la definición con tiro cruzado con pierna zurda ponía el empate. Vidal nuevamente aparecía al minuto 85 o 40 de la segunda parte, recibiendo nuevamente la pelota de Jara. Vidal, entre un bosque de piernas en las que se mezclaban defensores y atacantes, sus compañeros del equipo chileno, llega para marcar el 2-1. Buena la definición de Vidal, buena la victoria chilena que lo ubica en sitios expectantes. Vamos a revisar la tabla ya más adelante de esta eliminatoria sudamericana. Se enfrentaban también Venezuela y Brasil. Se cumplió la lógica, la victoria del conjunto brasileño, prácticamente sin despeinarse. Miren este rechazo
Le facilita el trabajo totalmente el portero venezolano al delantero Gabriel Jesús. Aquel que nos marcó acá junto a Neymar, el que nos hizo el baile, Gabriel Jesús, el campeón olímpico con la selección brasileña. No se le puede dar este regalo de Navidad adelantado en pleno octubre, Gabriel Jesús. Venezuela ganaba 1-0 con este obsequio del portero venezolano. Vamos a revisar lo que fue el segundo tanto también al minuto 53, pero no hay que cansar de verlo, ¿no? Gran definición con una frialdad enorme. Cuando esperábamos el mano a mano para que pueda ingresar el delantero con pelota dominada, él prefiere levantar el balón en cucharita, en un sombrero mexicano y escribir el 1-0. Vamos a revisar el segundo tanto, William. Luego de este centro, el camarógrafo que se quedó dormido o que no quería ver a la final, debe ser un camarógrafo venezolano, ¿no? El de la transmisión. No quiso ver el gol de Brasil. No quiso ver el gol de Brasil. El segundo de William, el 2-0, favorable para el equipo de Tite, que se encamina a la clasificación a Rusia. Brasil en el primer lugar, 21 puntos más 14. Segundo para Uruguay, 20 más 14. Ecuador, expectante junto a Colombia, con 17 puntos, compartiendo el tercer lugar. Más 4 para la selección ecuatoriana, más 3 para el conjunto colombiano. 16 puntos más 2 para Argentina en el quinto lugar. 15 puntos menos 2 para Paraguay. 14 menos 1 para la selección chilena en la séptima casilla. En el octavo lugar, Perú con 8 menos 8. Bolivia y Venezuela con poco que hacer ya. Creo que al igual que el conjunto peruano en esta clasificación. Enseguida, luego del partido, luego de cenar, el conjunto ecuatoriano tomó un avión, el charter que lo trajo hasta Guayaquil y luego hasta la capital de la República. Estas son imágenes precisamente de la llegada de la selección ecuatoriana, del equipo tricolor, del equipo de todos, hasta el puerto principal, la ciudad de Guayaquil. Muchos tomaron desde esta misma ciudad vías distintas, algunos para regresar hasta su sitio de trabajo, de residencia, otros para tomarse unos días antes del retorno, la gran mayoría jugando para Emelec, para Barcelona, y por supuesto la llegada a Guayaquil era preponderante e importante. Lo tratan bien a Gustavo Quinteros, ¿no? Sobre todo luego de que el equipo gana. Las reacciones del estratega y por supuesto de algunos de los jugadores del equipo nacional es lo que viene a continuación. Para nosotros fue un empate con un poco de angustia, ¿no? Porque teníamos muchas esperanzas en ganar el partido. Creo que empezamos mal, no empezamos bien, dimos ventajas y dejamos rematar de ahí, de afuera del área. Y nos hicieron 2 goles muy rápido, no estuvimos concentrados. Después sí, el segundo tiempo creo que el equipo jugó como debería haber jugado al comienzo. Pero bueno, no nos alcanzó el tiempo y mucho menos después, por ahí con un hombre menos se hizo complicado. Más allá del resultado, lo importante es las líneas de juego que de todas maneras mejoraron a raíz del empate de Ecuador. ¿Y qué saca de provecho, más allá de los resultados que se dieron también para el conjunto ecuatoriano? Sí, los resultados van a ser así hasta el final. O sea, no hay selecciones que sean accesibles o fáciles. Cualquier selección le puede ganar a cualquiera. Nosotros tenemos que tratar de seguir dentro de la zona de clasificación, no salir de ahí. Tratar de conseguir los resultados, más allá de que por ahí se puede jugar un partido mucho mejor que otro. Como se dio el partido, creo que rescatamos un punto. Queríamos los 3, pero rescatamos un punto al final y que es importante. ¿Qué fue lo más destacable? No, la garra del equipo, pelear hasta el final, así con uno menos creo que el equipo luchó hasta el final y eso hay que resaltar, esto continúa. Nosotros no esperábamos que ellos nos marquen así, ¿no? Sabíamos que remataban bien, sabíamos que tenían oportunidad y iban a rematar, pero no creíamos que no íbamos a anotar tan rápido. Esperamos nosotros anotar primero, pero ese partido se nos puso así en los primeros minutos y bueno, al final pudimos lograr el empate. Que iba a ser un partido muy difícil y bueno, por ahí no es fácil remontar un marcador como el que remontamos nosotros. Bueno, por ahí lo que hemos tenido, lograba el triunfo, pero no se dio, ¿no? Lo importante es que lo sumó y estamos ahí en el grupo, ¿no? Duele mucho no estar en ese partido tan importante como es el partido con Uruguay, pero bueno, creo que se cumple la sanción y esperemos que Dios quiera que pueda estar acá contra Venezuela, ¿no? Creo que un partido durísimo, pero creo que bueno, la selección hizo su trabajo, que bueno, era de no perder y gracias a Dios se logró sacar un resultado positivo que bueno, nos permite estar entre los clasificados para el Mundial, ¿no?
los que ahora debutamos en la selección, creo que nos sentimos contentos y nada, esperemos seguir dando un buen aporte acá al Latrino. Bueno, realmente sí, 2 partidos de eliminatoria muy importantes, muy difíciles, contra Chile, un rival muy duro, y contra Bolivia en La Paz, siempre es difícil, ¿no? Y bueno, sacamos un resultado positivo aquí en casa y de visitante pues un punto es, ahora en la tabla de posiciones esto vale oro para nosotros. Bolivia complicó mucho, pero nada, ahora más que nada seguir trabajando de la mejor manera y los próximos partidos eliminatorios que quedan, sumar los puntos necesarios para estar ahí, ¿no? El primer tiempo un poco disperso, pero yo creo que el segundo tiempo el profe conversó con todos nosotros y se vio un segundo tiempo mejor y nada, ahora a trabajar y esperar las otras eliminatorias que vengan y sacar un resultado positivo. Estas últimas imágenes de los jugadores que llegaron hasta Quito fueron recogidas por Darwin Ortiz, nuestro camarógrafo que estuvo cerca de las 4 de la mañana para recibir a la selección nacional. Con esto nos despedimos, pero prometemos volver muy pronto aquí en Ecuador TV. Recuerden que a las 13 horas tenemos más deportes en el equipo junto a Bianca Salame, Fernando Estrada y Andrés Bushmer. Un abrazo para todos. Buenos días. Continúan ustedes. Vanessa, Abraham, un abrazo. Gracias, Diego. Será hasta entonces. Bueno, aquí finalizamos también este servicio informativo con mucho más, Vanessa. Así es, 13 horas con 45 minutos. Regresará Noticias 7, pero ahorita viene la comunidad, así que esté pendiente porque las noticias de su interés están aquí en Ecuador TV. Muchísimas gracias por su preferencia.